Bienvenidos a Higiene y Seguridad Industrial. Eh, Este es nuestro segundo encuentro. Como tal, vamos a comprender o vamos a hablar temas relacionados con el módulo 2 y a su vez con el módulo 3. Estamos en plena evaluación del módulo 2 y nos vamos a adentrar a lo que es la preparación del módulo 3. ¿Ok? Jóvenes, recordemos, tratemos de hacer una especie de resumen de la actividad anterior, recordar en esencia de lo que se trata higiene y seguridad industrial. Bien, o como también se le conoce acá en Venezuela, seguridad y salud laboral, que es el término que está asociado con la LOCSIMA, la Ley Orgánica de Protección y Control del Medio Ambiente de Trabajo. Bien. Es un área de trabajo, es un área de estudio donde nos enfocamos en garantizar las mejores condiciones desde el punto de vista de salud de los trabajadores. Bien, su integridad física, su integridad emocional e igualmente intelectual. Bien, desde el punto de vista de psicológico, emocional y físico, integridad física propiamente dicho. La intención es de la parte de nuestro campo de acción, de nuestro campo de trabajo, es brindarle las mejores condiciones de trabajo a la persona para que ejecute las tareas de las cuales él es responsable. También brindarle las mejores condiciones en un ambiente de trabajo, enseñarle a hacer las actividades, las tareas de forma correcta, de manera tal que no se haga daño físico ni tampoco ocasiona ningún tipo de daño a la maquinaria y por consiguiente produzca alguna eventualidad en el proceso productivo que conlleve a su detención. Bien, la intención básica es esa. Y estamos orientados, la higiene y seguridad industrial se orienta a desarrollar tareas o acciones en varios campos de las actividades. Bien, como tal, empezamos a hablar un poco de lo que eran los accidentes, lo que eran las enfermedades, accidentes laborales, enfermedades ocupacionales. Bien, y dentro de estas enfermedades ocupacionales, pues tenemos que hacer mención, bueno, no necesariamente de las enfermedades, sino relacionadas de alguna manera con ella, de lo que son los riesgos a los que estamos expuestos, el aspecto toxicológico al que también estamos expuestos y que por consiguiente, por su acción, por sus constante exposición al trabajador a estas, le puede ocasionar un malestar físico. Bien, es importante señalar que la enfermedad ocupacional es toda aquella, digámoslo, eh, eh, enfermedad. Bien, es aquel diagnóstico o aquella eh, ocurrencia de un percance en lo físico específicamente, o mayormente, producto de la exposición constante a unos ciertos agentes, ¿ok? Unos agentes particulares. Podemos tener enfermedades que estén relacionadas con algún tipo de envenenamiento, contaminación en el organismo, daños a órganos internos, a los órganos externos como la piel. Podemos tener alguna enfermedad que nos altere, por ejemplo, la vista. También nos puede ocasionar trastornos emocionales, trastornos psíquicos. Bien, y es algo que no ocurre en un momento dado. O sea, no es como el accidente o como la lesión, que es algo que ocurre
¿cómo decirlo? Instantáneamente, ¿bien? Sino se presenta hoy y se va acentuando día con día. Algunas enfermedades pueden incluso aparecer posterior a finalizar la relación laboral, pero se puede demostrar que ellas se originaron por efectos como tal, como lo decía, de la exposición a ciertos agentes en ese lugar de trabajo. Y la empresa como tal debe asumir esa responsabilidad, ¿bien? Debe garantizar, debe ayudar al trabajador a que reciba el tratamiento adecuado o los paliativos correspondientes si, bueno, se llega a ese tipo de situación. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes estén claros que todos, absolutamente todos los trabajadores estamos expuestos a los riesgos. Algunos podríamos o podremos estar en un momento dado expuestos a todos los tipos de riesgos posibles, como hay otros que tal vez estemos expuestos solamente a un tipo. Bien, van desde el punto de vista de que sean químicos, que sean, o sea, que sean productos propiamente químicos, también que tengan que ver con el diseño de las herramientas, de los equipos, de las instalaciones, ¿ok? También riesgos que estén asociados a los aspectos meteorológicos o climatológicos, a lo que tendría que ver con el accionar el día a día, el cúmulo de tensiones, la atención al público, el trato con las personas. Bien, estaríamos hablando por allí de algún tipo de riesgo eh, de tipo psicosocial. También pudiéramos estar hablando de riesgos por el desempeño laboral, las posturas que asumimos en un momento dado. Bien, esto se refiere a que la forma como nos sentamos, cómo nos ponemos de pie, cómo trabajamos por largos periodos de tiempo en una cierta posición corporal, ¿ok? Y todo esto nos va generando eh, una, un tipo de anomalía física, ¿bien? Ella se va acumulando hasta que, digámoslo así, llenó el recipiente y se expuso, se manifestó abiertamente la enfermedad, ¿no? Es importante identificar estos riesgos como tal. También es importante notificárselos al trabajador. Hay una condición muy importante. Nosotros como trabajadores eh, establecemos una relación de trabajo, ¿bien? En la cual estamos obligados, estamos asumiendo la responsabilidad de realizar unas ciertas tareas y en compensación de estas recibimos una remuneración o recibimos un pago, una compensación salarial. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, esa relación laboral no es solamente obligante para nosotros los trabajadores, también es obligante para nosotros los empleadores. En este caso me estoy dando o me estoy ubicando como en los dos parámetros, ¿no? Como trabajador, como empleador. En un momento dado podemos ejecutar eh, o cumplir ambas tareas, no simultáneamente, pero sí a lo largo de nuestra vida profesional. Entonces es importante tener claro que así como el trabajador tiene una responsabilidad, una obligación, el empleador también. Y entre esas obligaciones, pues está el garantizarle al trabajador las condiciones seguras de trabajo, que van desde informarle los riesgos a los que está expuesto, dotarle de los equipos necesarios para proteger su integridad física, enseñarle, indicarle, darle a conocer en qué consisten esos equipos que le está suministrando, cómo es la forma adecuada de utilizarlos, la importancia de su uso y por sobre todo para qué sirve.
¿ok? Igualmente, la calidad del espacio físico donde va a trabajar, la disponibilidad de las herramientas, de los equipos, de los materiales. Paremos de contar, o sea, todo lo que nos rodea en el sitio de trabajo está bajo responsabilidad del empleador. Él tiene que garantizar de darnos lo que necesitamos. Y no solamente eso, también tiene que ayudarnos, tiene que proveernos la información necesaria para hacer uso correcto de los mismos. Y en caso de que aun cuando se le dote al trabajador, se le informe la importancia y el cómo hacer uso de cada uno de estos elementos, él persiste en no hacer, dar cumplimiento o acatar estos mandatos, estas obligaciones, pues el empleador también está en su derecho de simplemente apartar al trabajador porque a la larga va a ser perjudicial para la organización. Y no solamente la organización vista como empresa, sino también para sus compañeros de trabajo que forman parte de esta organización. Bien, entonces en este sentido, les comentaba que nos deben notificar los riesgos, ¿ok? Estamos expuestos a un tipo de riesgo químico. Bueno, ¿cuáles son los químicos a los que yo voy a estar expuesta? ¿Cómo hago yo para minimizar los efectos sobre mi organismo, sobre mi cuerpo? ¿Ok? Eso nos lo van a entregar de forma escrita. Nosotros debemos leerlos. Vamos a firmar como trabajadores que sí recibimos esa información. Y bueno, al momento de firmar y aceptar que la recibimos, asumimos la responsabilidad de acatarlo. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. También conocer los riesgos nos permite a su vez identificar las condiciones del medio ambiente de trabajo. Recordemos que cuando hablamos de medio ambiente o del ambiente, estamos hablando de eso que nos rodea, es el lugar que nos rodea y del cual formamos nosotros parte. Es el lugar donde nos desempeñamos. Entonces, si estamos trabajando en una oficina, esas paredes, esos techos, esas ventanas, esos escritorios, el mobiliario en general que tenemos a nuestro alrededor, es nuestro medio ambiente de trabajo. Si estamos en un taller, similar, la maquinaria, los equipos, nuestros compañeros de trabajo, esas herramientas que tenemos a la mano, es nuestro medio ambiente de trabajo. Si estamos, a ver, en una buceta, el espacio donde el trabajador, donde el chofer se desenvuelve, la puerta donde él está permitiendo que acceda y se retire los pasajeros, las personas que ocupan temporalmente su unidad de transporte, ese lugar es su medio ambiente de trabajo. Bien, y paremos de contar. Otro ejemplo, el señor que vende cepillados, raspados en la esquina, ¿ok? Ese carrito donde está dispuesto la máquina que muele el, el hielo, donde están dispuestos los diferentes jugos, ese sol que le está dando día con día o la lluvia que le está cayendo en un momento dado, forman parte de su medio ambiente de trabajo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que garantizar o debemos procurar suministrar, dotar, proveer al trabajador de un medio ambiente de trabajo adecuado. En ese sentido, nosotros vamos a tomar en consideración aspectos básicos como la iluminación, la ventilación, niveles de ruido, de vibración, todo lo que tiene que ver con temperaturas, es decir, calor, frío, y básicamente la disponibilidad de los equipos, de los dispositivos, del mobiliario necesario para poder ejecutar las tareas. ¿Ok? Estaríamos hablando en ese caso de contar con
diseños ergonómicos en el puesto del trabajo. Entiéndase que el puesto del trabajo, en este caso, no lo vamos a ver como el concepto administrativo, no, lo vamos a ver como un concepto operativo y se refiere al lugar donde yo trabajo, ese es el puesto. Si yo debo trabajar eh, con un elemento, un producto, un material que esté colocado sobre una mesa, esa mesa va a ser mi puesto de trabajo. Sí, como en este caso que estoy frente a un computador, la computadora está apoyada sobre un escritorio. Este escritorio es mi puesto de trabajo. La silla como tal también es el puesto de trabajo. ¿Ok? Y dentro del medio ambiente de trabajo que yo tengo, o con el que contamos acá, tenemos a disponibilidad de nosotros luz, puede ser, o iluminación. Como tal, ella puede ser de tipo natural, la que nos provee la naturaleza, la que entra por los ventanales, o bien puede ser artificial, que es los famosos bombillos. ¿Ok? ¿Cómo debe ser esa luz? Bueno, debe ser suficiente, debe ser clara, debe ser lo más blanca posible para que nuestros podamos observar de la mejor manera posible todo lo que tenemos a disposición, que no nos afecte la vista, no nos agote con tanta premura, ¿ok? Lo que se referiría al ruido debe ser un ambiente eh, donde haya la menor cantidad de ruido posible. Hay algunas actividades que es imposible eliminar el ruido. Bien, estaríamos hablando, por ejemplo, de un torno, un lugar donde se trabaje con fresadoras, cortadoras, eh, remachadoras, paremos de contar, ¿bien? Donde es inminente que van a existir ruidos a altos decibeles, es decir, ruidos fuertes. Entonces, en ese caso, cuando no los podemos evitar, pues tenemos que tratar de controlarlos. Y entonces nos proveemos, nos asistimos de unos elementos de los cuales ahorita más adelante les voy a comentar. Lo importante es identificar, de acuerdo al tipo de trabajo que tenemos, cuáles serían las condiciones idóneas para poder tener un ambiente adecuado. Eso va desde el punto de vista de cómo deben ser las paredes, de qué color, de qué material, el piso similar, techos, si contamos en el espacio del sitio de trabajo o del puesto de trabajo con estos espacios, porque si estamos trabajando al aire libre, imposible que yo les voy a pedir a ustedes un cierto tipo de color o un color particular de paredes si precisamente no cuentan con ellas. Bien. La seguridad aplica en todo tipo de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Y haciendo alusión a la parte de un espacio abierto, un espacio físico externo, por decirlo de otra forma. Soy fiscal de tránsito. ¿Dónde voy a estar trabajando? Muy posiblemente en la esquina de una calle, como tal, o incluso en la mitad de la calle, que yo tenga allí un elemento dispuesto para estar guiando. ¿Ok? Soy entrenador deportivo, soy jugador de algún deporte como el fútbol, por ejemplo. ¿Dónde es mi puesto de trabajo, mi sitio de trabajo? ¿Cuál es el medio ambiente de trabajo con el que yo voy a contar? Bueno, la cancha. Imposible que yo les pida a ustedes tener paredes pintadas de colores claros. Allí no aplica. Pero si estamos hablando de un taller, sí es necesario. ¿Ok? La altura de las paredes, el tipo de techo, el ruido y paremos de contar. ¿Ok? Esta parte es muy, muy, muy importante. Les hablaba también del calor, del frío. Hay espacios donde en la maquinaria con la que trabajamos genera o emana bastante calor y entonces el espacio es semicerrado, por consiguiente se acumulan temperaturas altas y bueno, son sitios calurosos. O bien, por el contrario, nos desempeñamos en un sitio donde contamos, no sé, con neveras, con
con espacios fríos, los famosos freezer, una carnicería, una pescadería, por ejemplo, vamos a señalarlo de este tipo, donde se trabajen con alimentos que debemos conservar la cadena del frío. Entonces, se debe dotar, el ambiente de trabajo obliga que haya calor o bien obliga que haya frío. Entonces, nosotros tenemos que procurar que de manera tal vez artificial compensemos esa situación. Si estamos hablando de una cadena de frío, pues no podemos obligar a poner un calefactor, es imposible. Pues entonces vamos a proveer tal vez al trabajador de vestimenta que le garantice el calor corporal y cuestiones por el estilo. En el caso de que haya acumulación de calor, bueno, podemos, no sé, implementar tal vez el uso de extractores de aire para que salga ese aire caliente y trate de fluir el natural, el que esté a temperatura ambiente o más frío. Y también puede ser implementar el uso de, no sé, aires acondicionados, paremos de contar, ¿no? Lo importante es que en lo posible dotemos al trabajador de un ambiente de trabajo idóneo, ajustado a sus necesidades y que le garantice la mejor calidad de vida o la calidad de ambiente laboral, ¿ok? Que él se sienta satisfecho y cómodo realizando las tareas o actividades en la empresa. Como tal, cuando, cuando el medio ambiente de trabajo ya se trató de ajustar la mejor manera posible, ya se le informó al trabajador cómo es la manera correcta de desempeñar sus tareas, debemos proceder a dotarle de equipos que le permitan su protección. Los tenemos de protección personal, o sea, que van a ser usados por él mismo, por nosotros, por cada uno de nosotros, que nos van a permitir minimizar cualquier tipo de daño que nos pueda provocar las acciones propias del trabajo o algún percance que tengamos allí por el efecto del trabajo, o bien también nos pueden dotar de equipos de protección grupal. En este caso sería que no solamente me protege a mí, sino a los compañeros que se encuentren a mi alrededor. ¿Ok? Entonces es importante en este caso. Sin embargo, yo me voy a concentrar a hacer una pequeña mención, a conversar con ustedes sobre los equipos de protección personal. ¿Ok? Jóvenes, como su nombre lo dice, es personal, es propio de cada uno. Es importante señalar que se tienen que ajustar a cada uno de nosotros. Hay equipos de protección que tienen que diseñarse, aun cuando son genéricos, es decir, lo vamos a usar todos, ellos tienen que diseñarse de acuerdo a nuestras características físicas. Bien, un ejemplo muy particular. Como ustedes pueden observar, yo uso lentes. Si yo voy a tener que utilizar algún tipo de protección, algún equipo que me permita proteger mi rostro, como yo tengo situación particular para ver tanto de lejos como de cerca, necesito usar constantemente mis lentes. Entonces, el equipo de protección personal que yo deba utilizar en un momento dado en mi puesto de trabajo, tiene que garantizarme el permitir el uso de mis lentes, ¿ok? Como tal. No me pueden obligar a quitármelo porque entonces pues prácticamente no va a haber, no voy a hacer la tarea adecuadamente, va a ser más peligroso que me quite los lentes a que utilice la careta, por decirlo así, con los lentes puestos, se los aseguro. También hay otra particularidad, también señalo mi ejemplo en lo personal. Soy zurda, ¿ok? Mi mano motriz, mi motricidad es tendencia hacia utilizar la mano izquierda. Por consiguiente, los equipos y las herramientas que yo utilice deben estar diseñados de forma tal que me sean fáciles. Recordemos
que por excelencia la gran mayoría de las personas son diestras. Entonces, nosotros los zurdos, en algún momento tenemos que adaptarnos a utilizar esos equipos para derechos. Lo hacemos, nos adaptamos, pero no es lo adecuado, no es lo mejor posible. Hay cosas que podemos utilizar indistintamente. Por ejemplo, yo un lápiz puedo trabajar tranquilamente con mi mano izquierda, igual que lo hace un derecho. Bien, pero el escritorio, el pupitre, ¿recuerdan cuando estábamos en primaria y utilizábamos los famosos pupitres? Para trabajar cómodamente, mi pupitre tiene que estar diseñado para zurdos, para poder yo apoyar adecuadamente mi mano. Y tantas cosas por el estilo. También hay que considerar aspectos para al momento del diseño, como tiene que ver con nuestra contextura física. Hay personas que son muy, muy altas, personas que son muy, muy bajas, otros que tenemos tal vez una estatura, un tamaño, una contextura un poco más ajustada a lo que es la media, lo que es el valor estándar. Bien, pudiéramos decir que tal vez en el caso de Venezuela, un promedio de estatura tranquilamente pudiera estar, en el caso de las féminas, nosotros las mujeres, entre unos 55 y unos 65. Entonces, personas que tenemos un poco más de estatura, nuevamente caso particular, yo supero yo prácticamente mido 1,70, entonces podemos decir de que vaya, el equipo que en un momento dado vaya a utilizar una compañera de 1,50, desde el punto de vista, por ejemplo, unos guantes, tal vez lo más seguro es que a mí no me van a servir. Igual puede ser el uniforme, un delantal, un protector corporal, no necesariamente va a estar ajustado a mi estatura. ¿Y qué podemos decir si es en el caso de un caballero, conseguirnos con un hombre, por ejemplo, de 1,50, de 1,5 metros, y que el producto esté diseñado para personas de 1,75 o 1,80 de altura? También va a tener inconvenientes. Las herramientas deben estar ajustadas también a cada uno de nosotros, todo aquello, ¿bien? Pero la importancia de los equipos de protección personal es que se deben utilizar para prevenir no la ocurrencia del accidente o del percance que nos pueda generar un daño, no. Él no va a evitar que ocurra el accidente. Él lo que va a permitir es minimizar en lo posible o incluso evitar completamente que nosotros tengamos un daño físico o una lesión física producto de ese percance, de ese accidente o de ese incidente. ¿Ok? Y entonces en ese sentido también hay que establecer cómo es nuestro trabajo, cuáles son nuestras funciones, a qué vamos a estar expuestos. De allí también la importancia de los riesgos. Y nos van a identificar la parte de los expertos en higiene y seguridad industrial, nosotros como analistas de esta área, vamos a establecer cuáles son los equipos que son obligatorios para usar por parte del trabajador. Podemos hablar de equipos de protección personal para el rostro, para la cabeza, que esto incluye protectores visuales, protectores de las vías respiratorias, de las mucosidades, protectores auditivos, ¿bien? Protectores incluso propiamente de la cabeza, del cráneo. Estaríamos hablando tranquilamente de caretas, de lentes, auriculares, tapones, en el caso de cuando hay ruidos fuertes, ¿bien? El casco como tal, ¿bien? Durante la pandemia del COVID, aún estamos en pandemia, algunos países ya han ido levantándola, pero en esencia aún estamos en ella, nos obligaron a utilizar tapaboca. Eso es un equipo de protección personal. Y es tan personal que ustedes no se lo pueden prestar a nadie. Ojo con eso, ¿no? También tenemos protección
a los miembros superiores, miembros inferiores, estaríamos hablando tranquilamente de protección a a los dedos, a las manos, al antebrazo, al brazo, ¿ok? Guantes, tal vez unas muñequeras, como tal, también protectores especiales en un momento dado del brazo completo, ¿bien? Esto lo podemos observar en el caso, por ejemplo, de los motorizados. Si ustedes se han fijado en algún momento, ellos están expuestos a la exposición, valga la redundancia, o los efectos de los rayos solares. Y ellos, para evitar las quemaduras en su piel, se disponen de, vamos a decir, como unas especies de guantes, unas mangas especiales que les permite proteger su integridad física, ¿bien? Entonces esta parte sí es importante. Estaríamos hablando también de protección de los miembros inferiores, que sería los pies, la pierna, el muslo, ¿bien? Estaríamos hablando de calzado especial, de las famosas canilleras, protector de muslos, la misma vestimenta. Tenemos equipos de protección personal que también están asociados a trabajos, por ejemplo, a nivel de a lo que llamamos trabajos en alturas, ¿ok? Que vamos a estar en un momento dado suspendidos en el aire, o bien vamos a trabajar en un lugar, en una posición que estamos sobre el nivel del suelo en gran medida, y entonces allí contamos con equipos que nos permiten, nos garantizan de que no caer. Es el famoso arnés como tal, para que en un momento dado estemos agarrados o amarrados, sostenidos como tal. Yo puedo perder en un momento dado, vamos a decirlo, el equilibrio, pero no voy a caer porque estoy sujeto a, a un elemento fijo que va a evitar que yo, eh, por efecto de gravedad, descienda aceleradamente y bueno, pueda tener un daño muy, muy fuerte, ¿ok? Los equipos de protección personal están diseñados eh, dependiendo del tipo de trabajo, ¿ok? Hay equipos que son genéricos, pero hay otros que se toman en consideración las actividades que realizamos para que brinden una asistencia adicional. Bien, entonces, por ejemplo, si trabajamos con electricidad, esos equipos pueden, por ejemplo, los guantes van a tener un sistema aislante que permita eh, evitar lo que es el paso de la energía eléctrica. Bien, igual sucede con el calzado. Si trabajamos con vidrios o con objetos punzantes, los guantes también van a estar reforzados de forma tal de que no evitemos las cortaduras en nuestras manos. Similar con la ropa, puede estar reforzada de alguna manera con algún elemento que permita garantizar mejor seguridad. Eso es lo que siempre vamos a estar buscando, ¿ok? Estos son temas que se tratan en el módulo 2 y tenemos otros sistemas de protección que son los que contemplamos o vamos a manejar en el módulo 3. Estos se refieren en primera instancia a todo lo que es la señalización, las famosas señales de seguridad y el sistema de protección de incendios, equipos de detección de incendios, y como tal, pues también pudiéramos estar hablando de algún sistema de manejo de desastres, ¿ok? Como tal, es importante señalar que también toda empresa dentro de su medio ambiente de trabajo debe garantizar la información básica de seguridad a los trabajadores. Y en ese sentido es que se hace uso de las señales. Las señales como tal
son, son unas, vamos a decirlo así, una presentación que combina imágenes gráficas con escritos, con grafías como tal, en un momento dado, o simplemente son imágenes que están dispuestas en un material especial, con colores especiales, con colores particulares, con un tipo de material que permite la mayor luminosidad posible, que sea fácil de ser observable, entendible y por consiguiente acatable, porque la persona se supone que conoce de qué trata cada uno de ellos. Bien, para poder facilitar esta comprensión, las señales de seguridad, que de hecho son universales, ojo, es muy importante, las señales de seguridad en Venezuela son idénticas a las que se utilizan en Colombia, a las que se utilizan en Estados Unidos, en Canadá, no sé, pudiéramos hablar de Alemania, Inglaterra, España, ¿qué otro? Australia, Sudáfrica, Japón, China. Bien, esto haciendo mención de los continentes. ¿Ok? Es decir, universal, válida en todos lados del mundo. ¿Ok? Y en ese sentido podemos decir que ellas se han diseñado de acuerdo a formas particulares, colores específicos, imágenes particulares o imágenes especiales que permiten facilitar la información de seguridad. En ese sentido, por ejemplo, os debo señalar que las figuras que se utilizan son geométricas, ¿ok? Triángulos, círculos, cuadrados y rectángulos. Esas cuatro. Repito, triángulos. En ese caso, los triángulos se utilizan en las señales de advertencia. Círculos se utilizan en las señales de prohibición y en las señales de obligatoriedad. Cuadrados y rectángulos se utilizan en las señales de emergencia, en las señales contra incendio. ¿Ok? Colores. También hay colores específicos. Podemos utilizar amarillo como color de fondo, con el negro como elemento contraste. Contraste es, vamos a decirlo, vamos a suponer que mi mano es un rectángulo, ¿bien? Perdón, sería un triángulo. Voy a tratar de abrirla. Vamos a decir, ustedes imagínense que esto es un triángulo, ¿ok? El fondo, la palma completa, la parte lisa de mi mano, es el fondo. Y el contraste podría ser tranquilamente el borde y la figura que yo tenga dispuesta en el centro. ¿Ok? Va a ser negro. Siempre que el fondo sea amarillo, el contraste va a ser negro. Y este se utiliza en las señales de advertencia. Forma triangular, color de fondo amarillo, contraste negro. El color azul como fondo y contraste blanco está asociado a las señales de obligatoriedad. Por consiguiente, ustedes siempre van a ver figuras circulares con fondo azul, contraste blanco, para indicarle al trabajador que está obligado a utilizar ciertas cosas. ¿Ok? En el caso de que estemos hablando de señales de prohibición, nosotros vamos a conseguir que la figura también es circular, pero el fondo es blanco. Y los contrastes son negro, para hacer referencia a lo que vamos a prohibir, y rojo para indicar precisamente esa prohibición. ¿Qué nos indica la prohibición? Una línea diagonal que casi que nos dice no lo hagas. El famoso prohibido parar, ¿ok? O el prohibido fumar. Hagan memoria cómo es esa figura circular, fondo blanco, el dibujito del cigarro y un borde rojo y una línea
en diagonal también roja. Esa es la que indica la prohibición, ¿ok? Las señales de emergencia, ellas van a estar dispuestas, se pueden hacer con figura cuadrada, pero por excelencia son rectangulares. Las que más vamos a observar son rectangulares. El rectangular puede ser base ancha, o sea, la base es la pieza más larga que la altura, o bien viceversa. Pero por lo general también vamos a decantarnos, nos vamos a ir con mayor uso, mayor frecuencia a la señal con base más amplia. ¿Ok? Fondo verde, contraste blanco. En el caso de incendios, todo lo que se refiere a la información relacionada con el control y combate de incendios, vamos a tener como color de contraste el rojo, perdón, color de fondo el rojo y contraste el blanco. ¿Ok? Y en ese caso particular, también vamos a estar utilizando la forma rectangular. Allí no se utilizan casi cuadrados, tampoco, muy pocas veces. Pero en caso de utilizarse en rectangular, se dispone por lo general de esta manera. Bien, la base más pequeña en la parte inferior y en altura va a ser el lado más largo. ¿Ok? Eso es lo que nos va a permitir señalar. Se deben colocar a fácil visualización de las personas. Se recomienda que estén más o menos a una altura de 1,80 m, máximo 2 metros de altura. Bien, pero las señales de emergencia tipo evacuación que nos indican la vía a seguir en caso de que sea necesario evacuar o retirarse de un espacio de trabajo, también se indica, solamente en ese caso particular, la vía de ruta de escape, se indica que se debe colocar dos señales. Una al 1,80 m, 2 metros de altura en ese margen, y otro a 50 centímetros del suelo. ¿Por qué? ¿Por qué a 50? ¿Y por qué a 50 centímetros y por qué colocar 2 veces? Bien, es muy sencillo la respuesta. Cuando ocurre, por ejemplo, un incendio y ese incendio genera humo, provoca la presencia de humo, por efectos del peso, la densidad y todo aquello, el humo tiende a ir hacia arriba, se acumula y va a impedir la visibilidad adecuada. Entonces, esa señal que va a estar a 1,80, 2 metros de altura, va a ser muy difícil que la veamos. Y como el humo se va hacia la parte alta, el aire tiende a irse, lo que queda de aire puro, por decirlo así, se va a ir a la parte inferior. Y para nosotros poder garantizar el respirar adecuadamente o lo mejor posible, nos sugieren siempre los bomberos, nuestros amigos bomberos, que desalojemos gateando, que nos agachemos. Caminar en cuclillas es muy difícil, es muy incómodo, entonces es preferible gatear. ¿Ok? Si es necesario hacerlo, háganlo. Y ustedes gateando a medio metro de altura dispuesta allí la señal, la van a ver con total claridad. Esta parte es muy importante, ¿ok? Hablábamos de las señales de incendio, control y combate de incendio. También hay señales que tienen que ver con la parte de prevención. Contamos con sistemas de incendios. Es importante que ustedes estén claros que antes de controlar el incendio, tenemos que saber qué es un incendio, qué provoca un incendio, así como tal, evitamos que se presente. Y lo que no se presenta, pues no se controla. Es preferible que no se presente y evitar tener que controlarlo, ¿ok? ¿Qué es un incendio, jóvenes? Es un fuego no controlado. ¿Qué es un fuego? Como tal, en esencia, una definición muy sencilla, es la combinación de
es una reacción, vamos a decirlo así, es una reacción química que se genera cuando entran en contacto un, un combustible y un carburante. ¿Ok? Como tal, ellas se dan la reacción química por la presencia de estos dos elementos, el combustible y el carburante, como tal, y genera la llama, sí, el fuego. El fuego es simplemente una llama. El ejemplo más sencillo, una cajita de fósforos, abrimos, sacamos el fosforito y lo disponemos. ¿Ok? Esa llamita es fuego. Si ustedes por casualidad de la vida tiran ese fosforito chiquitito, en donde haya un cúmulo de, no sé, gasolina, tal vez estopa, telas impregnadas con gasolina, con tiner o con cualquier otro elemento, combustible, la tiran hacia allí, encendida, va a generar más fuego. Lo que pasa es que nosotros podemos controlar el fuego que tenemos en la cerilla, en el fósforo. Soplamos y apagamos. Pero yo les aseguro que si ustedes tienen allí un depósito con no sé qué cantidad de productos y tiraron ese cerillito, ese fósforo para allí y se prendió, se generó más fuego, ustedes no van a poder llegar con un simple soplar a apagar eso. Y ustedes van a tratar de, no sé, darle con un trapo, con el zapato, con X, con Y, con Z, y nada que se apaga. Bueno, cuando ocurre esa circunstancia que nada que se apaga y yo ya no puedo hacer nada y esto cada día como que va, cada momento como que va creciendo y creciendo más el fuego, pasamos a decir que es un incendio. ¿Ok? Es una de las situaciones más complicadas, más problemáticas que nos puede generar porque prácticamente las pérdidas que puede ocasionar o las consecuencias que puede ocasionar es daño total, ¿ok? Pérdida total de los equipos, de los insumos, de las materias primas, de la vida humana. Recordemos que en un incendio tranquilamente, por consecuencia de un incendio, podemos sufrir lesiones, daños e incluso la muerte, que es lo que sobre todo queremos evitar en cualquier circunstancia, ¿no? La idea es que no ocurra. Jóvenes, no propicien nunca un incendio. Evítenlo sobremanera como tal, ¿bien? Entonces, en ese sentido es importante conocer los sistemas de prevención de incendios. También los sistemas de detección de incendios y, bueno, en el caso que se presentase, el sistema de control de incendios. Prevención es todo lo que tiene que ver con enseñarme a mí las formas correctas de hacer las cosas de manera tal que no se dé ni siquiera el fuego, o que si se da el fuego, sea siempre controlado. Como tal, no ocurra el incendio. De detección es cuando ya hay presencia del fuego y se puede generar un incendio, permita avisar, notificar que esto está sucediendo. Bien, y se tomen las medidas pertinentes con la velocidad correspondiente a fin de que no avance y genere daños. Preferible que quede en un conato de incendio a que se produzca el incendio propiamente dicho. Y bueno, si se nos salió de control, si se presentó el incendio, se desbocó y todo aquello, pues tenemos que aplicar el sistema de control. Vamos a hablar de atrás hacia adelante. El control, eso incluye lo que son los extintores, las mangueras, las espumas, todo aquello que nos va a permitir apagar el incendio. ¿Ok? La detección, bueno, las famosas maquinitas que detectan los cambios de temperatura, el calor, detectores de humo. También pudiéramos estar hablando en los equipos de control de fuego, los famosos eh, este, aspersores, ¿bien?
como una especie de regaderas que tenemos allí dispuestas en el lugar de trabajo, ¿no? Se presentó el incendio, tal, en un momento dado se dispara el aspersor y entonces él distribuye agua. Vaya con agua el sitio de trabajo con la intención de apagar el fuego. ¿Ok? Decíamos que estaban los equipos detectores, detectores de humo, detector de calor, detectores de iones, ¿bien? Ellos como tal se deben disponer en cada lugar de trabajo, deben estar conectados a una central que a su vez ella debe estar conectada de alguna forma o a disposición de un personal particular que va a estar siempre pendiente de ella para que en caso de que se activen, se notifique prontamente al personal capacitado para atender estas situaciones. Nosotros podemos tener en la empresa nuestro propio personal, como no contar con él y entonces disponer de la asistencia de, por ejemplo, del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paremos de contar. Y los equipos, el sistema de prevención, pues tiene que ver con todo lo que es la parte de informarnos, darle a conocer a los trabajadores cómo desempeñarse adecuadamente, cómo mantener el orden y la limpieza en el sitio, cómo prevenir ocurrencia de tantas cosas. Bien, entonces, jóvenes, es importante conocer cada uno de estos. Recuerden que ustedes siempre tienen material dispuesto allí en el aula de clase, en el aula virtual. Consúltenla, por favor, y en caso de duda, en caso de que requieran complementar la información, no se queden con la duda, pregunten, ¿vale? Pueden preguntar por la mensajería allí del aula virtual o bien hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp conmigo y en lo prontitud yo contesto. Jóvenes, muy agradecida por la atención prestada y bueno, espero salgan muy bien y éxito en lo profesional y académico. Gracias.